Bien, señor abogado, vamos a reanudar la audiencia. Le quedan media hora, así que para que ajuste su tiempo. Su señoría excelentísima, 32 minutos, por favor, que estamos ahí marcando. Su señoría excelentísima, recapitulemos. Nos hicimos la pregunta, ¿cómo se juzgan los ministros de la excelentísima Suprema a sí mismos? Y hemos podido acreditar que la jurisprudencia del Pleno de la excelentísima Corte Suprema no se ha respetado. La existencia de prueba ilícita relacionada a publicaciones en medios de comunicación. Hemos acreditado que también la prueba acompañada en el presente procedimiento de remoción referente al envío por parte del fiscal nacional de conversaciones WhatsApp carece de integridad, carece de autenticidad, porque él mismo señala que no los tiene. Entonces, ¿qué mandó? O mandó algo que él no podía tener, por tanto sería ilegal. Y finalmente señalamos que respecto a la minuta de la Comisión de Ética, junto con no tener firma, tiene testigos con o sin rostro, testigos filtrados, tiene falta de perspectiva de género, menciona antecedentes que no constan en el expediente y que si llegaran a fundar la sentencia sería una grave afectación al principio de congruencia propio de todo procedimiento disciplinario, administrativo, constitucional, porque no conversan las fojas del expediente con lo que consta en el procedimiento de remoción. Y para terminar, nosotros decíamos respecto a la prueba, la minuta de los relatores. Y nuevamente tenemos minutas de relatores sin firma, pero no solamente tenemos minutas de relatores sin firma, que estas minutas de relatores se caen con la prueba que acabamos de acompañar. ¿Y cuál es la prueba que acompañamos? Son las minutas ante notario suscrita por relatores respecto al caso Ecofundamenta, que es el sustento de poder defenderse el ministro Sergio Muñoz en la acusación constitucional. ¿Qué ocurre? El ministro Sergio Muñoz acompaña dos actas notariales en horario hábil suscritos en la notaría que queda aquí en bandera 341. Es decir, dos relatoras, no obstante, como señaló en la relatoría, ser ministras de fe con relación al Código Orgánico de Tribunales, tuvieron que ir ante otro ministro de fe a firmar declaraciones juradas. ¿Qué es lo interesante? Todos los hechos que se le imputan a la ministra Vivanco, seguimiento de causa, seguimiento de redacción de sentencias, suscripción de sentencias, estas dos relatoras informan esa circunstancia y lo normalizan. Así trabajaba la tercera sala de la Corte Suprema y estas actas notariales no fueron incluidas esta causa en el cargo número 7. Entonces, pareciera que para algunos relatores esto constituye infracción y para otros relatores esto no constituye infracción y para un ministro de la excelentísima Corte Suprema esto no constituye infracción e incluso sustenta su defensa en la acusación constitucional porque no puede constituir notable abandono de deberes. No se entiende, su señoría excelentísima. Pero no se entiende también la diferencia de trato. ¿Por qué tiene que ir un excelentísimo ministro de la Corte a una notaría con relatores y en cambio en este caso a la ministra Ángela Vivanco, posterior al inicio del procedimiento disciplinario por la Comisión de Ética, se extrajeron declaraciones de los relatores? ¿Por qué esas diferencias, su señoría excelentísima? Segundo tema. El presente caso, los cargos se encuentran o no cumplen con el estándar de debida precisión o se encuentran prescritos. Debida precisión, muy corto, los cargos están descritos de manera genérica que impiden el derecho a la defensa. Por ejemplo, un requisito básico de todo tipo de cargo es que se encuentre establecida específicamente la norma que se encuentre infringida. ¿Aquí se encuentra identificada la norma? No, se eluden a principios. No se dice dónde están esos principios, en qué código se encuentran, en qué normativa específica o qué deber, prohibición u omisión se encuentra debermente infringido. No se individualizan normas del Código Orgánico de Tribunales y de la Comisión Iberoamericana de Ética. Solamente conocimos una norma que podría resultar aplicable, que es la regla del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil con ocasión de una vocería. Pero en los cargos no constan las normas y es una pesca de arrastre, porque nosotros nos defendemos que no infringimos tal norma y nos pueden sacar otra norma. Y eso afecta la debida formulación de cargos. Pero también los cargos carecen de coherencia. El cargo 7 es un ejemplo respecto a otro. El cargo 7 se enumeran 7 causas con rol. Rol tanto, rol tanto, rol tanto, rol tanto. Y en otras causas, como filtración de sentencia, ¿cuál es el rol de la causa? No se indica. ¿Cómo me voy a defender a la ministra Ángela Vivanco si no se indica qué sentencia se hubiese filtrado? O cuando se alude el cargo número 2, las causas Velac Movitech, no se indica cuáles causas son, qué roles. Entonces al final invitan al defendido a decir, bueno, ¿qué causas tomo?
todas las que tomé, todas las que estuve integrando, las que fui presidenta, las que no fui presidenta, son cargos genéricos que toda la jurisprudencia de la tercera sala de la Corte Suprema y toda la doctrina de derecho público señalan que si se van a formular cargos tiene que haber una descripción precisa de los hechos, de las normas que se encuentren infringidas y su data temporal. No se cumple. Segundo, los cargos se encuentran prescritos, varios de ellos. La regla, artículo 6 del acta 108, establece que las infracciones se encuentran prescritas transcurridos 2 años desde que se haya concretado la falta, salvo aquellas que puedan constituir delitos, que se le aplican las normas de los crímenes y simples delitos de la legislación penal para su prescripción. Por ende, ¿hay causas penales aperturadas? Sí, 2, respecto a la supuesta integración de la segunda sala y respecto al caso Velaz-Movitech. Respecto a eso, por tanto, no se puede aplicar la regla de prescripción de los 2 años, se aplica el tema de la legislación penal. Pero todos los otros están en la normativa y en el alero del artículo 6. Entonces, ¿cuál es el primero que prescribe? El caso del conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Para designar un conservador hay 2 hitos. La Corte forma la terna, el presidente de la República designa, artículo 459 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Cuándo se hizo la terna de la Corte de Apelaciones? El 26 de septiembre del año 2022. Prescribe el 26 de septiembre del año 2024. Porque aquí no se formularon cargos por haber interferido ante el presidente de la República. Porque ahí no tendríamos que tomar la fecha del pleno, sino deberíamos tomar la fecha del decreto. Está prescrito. No se puede remover a una ministra por ese hecho. Segundo hecho que se encuentra prescrito, el hecho 3 y 6, sobre supuesta intromisión en la designación de ministros de la Corte Suprema o Corte de Apelaciones a sus fines. Está total y completamente prescrito. De la relatoría se dice, el último mensaje WhatsApp, 8 de mayo del 2021. Prescribió el 8 de mayo del 2023. Por ende, no se puede remover a la ministra respecto a los cargos número 3 o 6, salvo que no queramos aplicar la regla de prescripción y tengamos que todos los hechos similares a los que se estamos investigando, todos los ministros tendrían una imprescriptibilidad. Hecho 5, entrega de información antes de la firma y sentencia. También está prescrito. 28 de febrero del año 2020. Prescribió el 28 de febrero del año 2024. Recomendaciones procesales, 25 de marzo del 2020, prescribió el 25 de marzo del 2022. Y por último, respecto a las 7 causas, respecto a 3 causas se encuentran prescritas. La causa 33.342-2019, que tuvo vista conjunta, 17.536 del año 2019, el 2 de octubre del 2022 prescribieron. Se emitió sentencia el 2 de octubre del 2020 y todavía recuerdan qué pasó. Yo no me recuerdo qué habrá pasado en mi vida durante esos años. Y la causa Rol 76.398-2020, 16 de agosto del 2021, prescribió el 16 de agosto del año 2023. No existe en el ordenamiento jurídico chileno regla de imprescriptibilidad para ejercer cualquier tipo de atribución, salvo que la Constitución o la ley lo fije expresamente. Aquí no existe texto de imprescriptibilidad para el ejercicio de la facultad de remoción. La acusación constitucional tiene su propia norma respecto a la expiración del cargo. Y las facultades disciplinarias de esta excelentísima Corte están en el artículo 6 del acta 108. No se puede remover por el hecho 1, conservador de bienes raíces de Viña del Mar, hecho 3 y 6, hecho 5 y las causas del hecho 7. Están total y completamente prescritas y no hay hechos posteriores que puedan hacer gozar de una infracción de carácter continuada bajo la teoría general del derecho penal. Está prescrito. Su señora excelentísima, vamos al fondo del caso. Hecho 1. Interferencia en el caso de fiscal nacional conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. Primero, se establece respecto a la designación de fiscal nacional que la ministra Ángela Vivanco conoce al señor Carlos Palma en unas jornadas patagónicas. Todos omiten que la página del PEJUT celebró esa actividad. Fue una actividad institucional. Es decir, aquella actividad que decimos que es repudiable, que no se debería haber juntado, que no debería haber comido, es un acto publicado en www.pjut.cl. Segundo, ¿hay prueba de interferencias? No. Gonzalo Michele señala expresamente no hay interferencia de Ángela Vivanco, que es su pareja. El señor Carlos Palma señala expresamente que no hay interferencia de la ministra Ángela Vivanco. Entonces, ¿cómo se construye? Y perdona que lo diga de esta manera jocosa. Se construye diciendo que Gonzalo Michele era una persona que, conforme a su atributo,
no podía tener ningún poder, era una especie de superhéroe sin capa, y que la única, y todo tipo de conversación que llevaba don Gonzalo Michele solamente podría haber sido llevado a cabo por Ángela Vivanco, la ministra de la excelentísima Corte. Una especie de testaferro. ¿Eso permite remover a la ministra? No, porque se utilizó el verbo interferir ella, no por medio de otros. Y dice el propio informe de la Comisión Ética, no se acreditan acciones de Ángela Vivanco. Sin perjuicio, presumo que las actuaciones del señor Gonzalo Michele, porque carece de esa red de contactos, son propios de Ángela Vivanco. Y la responsabilidad por el hecho ajeno no existe en materia de remoción, su señoría excelentísima. Y aquí nos ilumina nuevamente el excelentísimo ministro Sergio Muñoz en su defensa de la acusación constitucional. Él dice expresamente en su texto, no hay responsabilidad por el hecho ajeno. Yo no puedo ser responsable por los hechos de mi hija y, por cierto, de mi pareja, si es que no se refiere a omisiones de deberes y obligaciones mías. Lo dice expresamente el ministro Sergio Muñoz en su defensa de la acusación constitucional. Y esto nuevamente acredita otra falta de trato, de igualdad entre la ministra Vivanco y otros ministros. Porque recordemos que cuando salió el WhatsApp de Gonzalo Michele con Carlos Palma, quien propuso el inicio de una comisión de ética en un primer voto de minoría, es el ministro que dice que no hay responsabilidad por el hecho ajeno. ¿Cómo entonces? No hay responsabilidad por el hecho ajeno respecto al ministro inculpado en acusación constitucional, pero sí hay responsabilidad por el hecho ajeno respecto a la ministra que hay que remover en la propia Corte Suprema. No se entiende esa contradicción, su señoría excelentísima. Pero creer que la ministra Vivanco es cuidadora de su pareja es un estereotipo que no puede aceptarse en este excelentísimo pleno. Recuerdo el discurso de la excelentísima ministra Jessica González para ser ministra de la Corte Suprema. Ella señaló expresamente que uno de los desafíos de la Corte Suprema ante el Senado era establecer una jurisprudencia que tuviera perspectiva de género, coherente con las políticas que ha tomado con la excelentísima ministra Muñoz respecto a perspectiva de género. No se puede hacer responsable a Ángela Vivanco de los actos del señor de Gonzalo Michele, más cuando se acredita que no existe ningún tipo de interferencia. Y por último, el cargo carece de lógica, porque se dice que ella incentivó la campaña del señor Carlos Palma para ser fiscal nacional, a través de una comida que asistieron a otros excelentísimos ministros que no consta su declaración en el presente procedimiento de remoción. Pero no importa eso, que se hizo campaña a favor de él. Entonces, ¿cómo se puede explicar que hace campaña a favor de él, pero el WhatsApp de Gonzalo Michele es bájese de su candidatura? O sea, o hago campaña o bajo al candidato, que es lo mismo que pasa al conservador de bienes raíces de Concón. Se apoya al candidato, pero después se le pide que se baja. Es absurdo. Son actuaciones respecto a terceros que no tienen ningún grado de interferencia a la ministra Ángela Vivanco. Vamos a conservador de Viña del Mar y Concón. Está prescrito conservador de Viña del Mar, pero existe testimonio del conservador de Viña del Mar y de Concón. Expresamente no hubo ningún tipo de interferencia de la ministra Vivanco. La prueba expresamente, ¿cuál es? La prueba del testigo, de testigos sin rostro, de eventualmente ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que señalaron que los llamó. ¿Dónde está el tráfico de llamadas? ¿Dónde está el mensaje WhatsApp? ¿Podemos verlo? ¿Podemos interrogar a esos ministros? ¿Podemos saber si son imparciales? ¿Podemos acreditar que ellos no tienen fotografías u otro tipo de actuaciones con algún tipo de candidato? Yo creo que en un procedimiento racional y justo son criterios de carácter mínimo, pero ya lo que ya supera toda lógica es meter al hermano de Ángela Vivanco para construir que ella era la Milagritos de los nombramientos. ¿Por qué? Porque se dice, y aparte se denota que ella favorecía al señor Carlos Suet para ser conservador de bienes raíces de Viña del Mar porque contrató a su hermano. Y los números no dan, es una especie de lámpara de Aladino que uno la frota y cuando la frota se da cuenta, los hechos no dan esa respuesta. ¿Cuándo estuvo contratado el hermano de Ángela Vivanco? Del 1 de julio del 2021 hasta el 28 de febrero del año 2022. ¿Cuándo se abrió el concurso de Viña del Mar? Obviamente en la misma fecha. Si se está tratando de influenciar una elección, yo a mi candidato lo tengo alimentado de esa manera. No,
Fue el 3 de junio del 2022, 4 meses después. Pero fue una apuesta. No puede haber sido una apuesta porque el conservador de Viña del Mar era un cargo vitalicio. Nadie iba a pensar que el 3 de junio del año 2022 iba a renunciar. Entonces, lo que ocurre es que no se puede construir una teoría del caso cuando los nombramientos no dan. Pero volvemos a lo mismo anterior. El candidato era el señor Suet, sí, y lo apoyó. No, es que después le dijo que se bajara. ¿Cómo? Lo mismo que el del fiscal nacional. Sí, es que parece que Ángela Vivanco era un poquito errática. Levantaba candidaturas, bajaba candidaturas. No se entiende tampoco. No es razonable. Si uno va a interferir para una designación, interfiere para obtenerla, no interfiere para que se vayan bajando los candidatos, y más cuando uno ve ese concurso que se podría quizás haber oficiado si hubiese habido un disciplinario a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no solamente para el tráfico de llamadas, sino para tener los concursos, y se hubiesen dado cuenta que el señor Suet nunca renunció al conservador de bienes raíces de Viña del Mar para ser candidato. Y también, si hubiese habido sumario o disciplinario, hubiésemos podido interrogar a un funcionario del Ministerio de Justicia, porque consta en diversos medios de comunicación que los 2 ministros de Justicia del actual gobierno contaban la misma anécdota en medios de comunicación, que cuando llegaban al Congreso les decían Suet, Fischer. No era la ministra Vivanco. Todos estaban hablando de esos 2 cargos de nombramiento. No procede la formulación de cargo, procede la total y completa absolución. Cargo Velaz Moitek. Recurso de protección, acción cautelar. Se tramita rápido, la mayoría de los excelentísimos ministros han sido ministros de Corte de Apelaciones y saben la agilidad que tienen estas causas. Recurso de protección en materia contractual, ¿tema vedado? No, se da todos los días. Arrendatarios de mall que le cierran el local, recurso de protección, contrato de ISAPRE, servidumbres que no se cumplen. Esto es el pan de todos los días de la Corte. Y lo digo con convicción porque me leo, yo, el equipo, todas las sentencias de la tercera sala todos los días. Esto pasa todos los días. Y nosotros que acompañamos para develar esto de que el contrato, una excepción, una especie como de algo ilícito, informe de don Carlos Peña, en una causa antigua de Codelco, que Codelco se olvida de su pasado, donde dice procede el recurso de protección en materias contractuales, y don Gastón Gómez, procede el recurso de protección de materias contractuales. Después se dice, no, es que este caso era un Ferrari, se tramitó muy rápido. Y la respuesta es no, esto siempre ocurrió en las protecciones. Y ocurrió en una protección que vamos a decir que es un maní, al lado del verdadero juicio del siglo en materia de recursos de protección y materias contractuales, rol 21.879 del año 2011. Hagamos memoria, traigamos a Funes Memorioso de vuelta. Codelco con Anglo American. ¿Se debatían unas máquinas, un estado de pago? No, el 49% de escondida. El 49% de escondida. ¿Y qué pasó en ese recurso de protección? Ese recurso de protección se ingresó un 14 de noviembre del año 2011 en la vieja oficina de partes que estaba acá abajo, ¿se acuerdan? Estaba ahí, yo me acuerdo perfectamente porque yo hacía esa fila. Y se ingresó a las 8:51. Y ese mismo día se dio cuenta y se declaró admisible. Y nadie lo cuestionó. Es decir, ingresó, se le asignó al relator de cuenta de la primera sala, el relator de cuenta de la primera sala dio cuenta, se declaró admisible. Y ese día estaba la ministra, excelentísima ministra Lucic, en esa sala. Y ella sabe, estas cosas pasan, son protecciones, se tramitan rápido. Y no solamente eso, al día siguiente se otorgó una orden de no innovar, que si no me falla la memoria, impidió que Anglo American pudiera celebrar un contrato con otra empresa para el traspaso de esos 49%. Y en esa causa estaba la excelentísima ministra Melo, que otorgó la orden de no innovar al día siguiente. Y es normal. Por favor, ¿qué nos está ocurriendo? Si es una acción de protección. Y por eso nosotros hicimos el desafío, excelentísimo ministro, de acompañar 27 sentencias. Teníamos 25 días. Yo le prometo, excelentísimo ministro, ustedes me dan 50 y le levanto 150 casos. Estuvimos trabajando todo el día, rol por rol, levantando información. 27 ingresos. Ingreso, sentencia, menos de 20 días. ¿Cumple el promedio 68? No. ¿Vamos a remover a todos los ministros que están en esas integraciones? No, pues excelentísimo ministro, no podemos, y así
Así se tramita. El tráfico en hora alta en la tercera sala de la Corte Suprema es muy alto. Y acompañamos 47 sentencias de la tercera sala que en menos de 20 días, acuerdo y sentencia. ¿Se cumple el promedio de 68? No. ¿Vamos a remover a todos los ministros de la Corte Suprema que no cumplen ninguno de esos criterios que hoy día repudiamos, son ilícitos? No podemos, excelentísima ministra, no podemos ser tan contradictorios con nuestros propios actos, con nuestra propia historia. Vamos al dese cuenta, que yo entiendo que da duda. Yo lo vi, dudé y estudié. ¿Qué ocurre? Ingresa el 28 de junio del 2023, hecho incuestionable. Luego, el 30 de junio ingresa la orden de no innovar. Perfecto. Y luego, el 30 de junio, se dicta el dese cuenta. Y se dice, el dese cuenta tiene hora 13:31. ¿Por qué es importante? Ocurre, todos sabemos, pero puede que gente no sepa, pejut.cl, tercera sala en la mañana, yo lo hago todas las mañanas, ver si vienen mis causas. Uy, viene, ojalá me vaya bien. Pero uno ve y ven las causas de cuenta y las causas que se ven en vista. Uno las ve todas. Para comentar, cuando se empezó esta crisis dejaron de subir unos días la cuenta, después volvieron. Pero se subía la cuenta siempre. ¿Y qué ocurre? Uno ve la cuenta y ve que a las 7:30 de la mañana se sube la minuta por Gloria Fernández, donde estaba el Asmovitec, y luego a las 1:30 sale ese dese cuenta. Y uno puede decir, el dese cuenta es posterior, entonces aquí hay algo raro, chuta, aquí hay que remover. Dos roles. 47.565 del año 2024. Se da cuenta ese día, resolución dese cuenta a las 12:19. ¿Vamos a remover a los ministros de ese dese cuenta de la tercera sala? O también hay otro de la ministra Ángela Vivanco, si quieren más datos, porque quizás les puede servir también. Rol 47.580 del 2024, también a las 14:55. Y si yo pudiera buscar más causas, les encuentro en todas las salas de ese cuenta posteriores, que es lo mismo respecto a cuando se estableció el criterio de los acuerdos del 162. Buscamos todas las salas de la Corte Suprema y la única sala que cumplía es la segunda sala de la Corte Suprema, la única. Entonces, bajemos, vamos a los expedientes, la historia de este excelentísimo tribunal. El dese cuenta a las 13:31 no dice nada, porque existen otros expedientes iguales y muchos. Lo que no tenemos que olvidar es que ustedes trabajan mucho, excelentísimos ministros. Mucho. Sacamos un promedio, 48 causas en cuenta. ¿Cuánto tiempo le dedican a ver una causa? 48 causas. Es mucho. Y se ve promedio en vista 3 causas. Entonces, a establecer un estándar de que quién era el litigante y cómo se dictó la resolución. Y señorita relatora, dígame por favor, ¿qué exactamente dice el expediente? No se puede. El tráfico es muy pesado. Hacer justicia es muy difícil en este país. Y por eso yo le dije, honorable diputado, me dijo, no, es que todo esto es corrupto. Dictan 4 sentencias los ministros de la Corte Suprema al día. Por favor. Uno se mete a fallos del día, 150 fallos, 140 fallos, los días jueves 4.000, 5.000 sentencias. No nos juguemos apresuradamente. No nos merecemos este trato entre iguales, excelentísimos ministros, porque va a ocurrir que empiezan a haber comparaciones. Y el último caso, el caso 5G, ¿cómo se le olvida? El caso 5G. Ingresa una causa y se otorga una causal de suspensión el 31 de enero por el Tribunal Constitucional, causa 254 del 2019, en la tercera sala. Llega el oficio, se suspende la causa, perfecto. Y el 29 ingresa un recurso hecho paralelo, porque se estaba discutiendo si era admisible la apelación, cuando no hay apelación, ¿para qué vamos a explicar? Todo entendemos. Entonces ingresa un litigante inteligente, muy inteligente, un recurso hecho falso, para votar esta suspensión. Y la tercera sala, conociendo que había suspensión, acoge en 5 días, rol 25.073-2019, con el excelentísimo Sergio Muñoz presidiendo esa sala, en 5 días. El 6 de febrero acoge el recurso de hecho. ¿Qué ocurrió? ¿Lo olvidamos? No creo. Les llegó una carta a todos los excelentísimos ministros.
por una de las partes, señalando que había excesiva rapidez, que la celeridad no era adecuada, que había que investigar, que había que hacer eso. Y se nos olvida, cuando está en un medio de comunicación la carta, cuando todos tomaron conocimiento, no podemos, Su Señoría Excelentísima, repudiar la historia que ha forjado este hermoso edificio. Inhabilidad. El otro hecho, la inhabilidad del señor Mario Vargas Cosiña. Muy simple. 1. Jurisprudencia señala que es improcedente respecto al abogado, sino a la parte, 14.483 del año 2024. Segundo, expongamos, toda la doctrina señala que no se aplica, incluso hubo una publicación en el diario El Mercurio que se analiza la situación. Tercero, la amistad supuestamente se acreditaría por una red social. ¿Qué día? Digamos el día, no exigamos. ¿El 8? El 8 de agosto un litigante de la tercera sala señaló que era profunda. El 8 de agosto en la segunda, un litigante que litiga en la tercera sala señaló que era muy amigo del ministro Sergio Muñoz. Nadie inició un cuaderno de remoción ni investigó esas causas donde nunca se inhabilitó por él. Facebook y publicación en diario están en la misma altura. ¿O habría diferencia? Luego, también ocurre, porque hay mucho tráfico, que ministros informan que tienen una inhabilidad con una parte, pero se le olvida certificar la situación del expediente. No solamente se le olvida certificar la situación del expediente, escuchan los alegatos. No solamente escuchan los alegatos, quedan con la redacción de la sentencia, redactan la sentencia y nos inhabilitan. ¿Vamos a remover ese ministro? No, porque son muchas causas y el ejemplo es el 110.889 del año 2022. Es decir, tenemos ministros, otros ministros que en medios de comunicación dicen tener abogados litigantes amigos. Y no se inicia procedimiento de remoción ni se investigan esas causas que no se removió. Tenemos otros ministros que dicen que son inhábiles, no le informan, redactan sentencia y no se inicia procedimiento de remoción. No existe igualdad. Último, Su Señoría Excelentísima, ¿me podría conceder 15 minutos más para poder terminar todo? Voy en el cargo 2 y es mucha información. Yo le pido porque no hemos tenido la oportunidad de poder analizar todas estas cosas. Las consecuencias son de por vida para una persona. Muchas gracias, excelentísimo ministro. Incidente de nulidad. Y aquí también hay otra contradicción, porque la Comisión de Ética dice, voy a investigar hasta la sentencia del caso Velas Movitec. Pero después de la sentencia, la velocidad siguió igual. Y esto es muy importante para la Comisión de Ética evaluarlo, porque con fecha 4 de julio se ingresa un incidente de nulidad y se resuelve el 5 de julio por la sala. La pregunta es, ¿cuándo se dictó el desecuenta? El mismo 5 de julio. Y la pregunta es, ¿a qué hora? Porque tenemos que homologar el expediente a las 10:33. Y en ese día, la relatora Gloria Fernández solo relató Velas Movitec. ¿Por qué investigamos a una ministra y no investigamos al otro ministro? ¿Por qué las horas respecto a un ministro son importantes y las horas respecto a otro ministro no son importantes? No podemos, Su Señoría Excelentísima, no podemos continuar así. Y lo último, se olvida en el informe de la Comisión de Ética lo más importante, que el único llamado que recibió no fue de Velas Movitec, sino de la otra parte, un día sábado, pidiendo cuentas, qué había ocurrido en esa causa, cómo se ve tan rápido, y perdone que se lo diga, posiblemente por negligencia procesal, porque yo al menos y mi equipo nos metemos todos los días a las 8 de la mañana para ver las cuentas de la sala y ver qué causas se están viendo y si está una de nosotros. Y yo nunca podría imputar que es ilegal porque se ve una causa que yo no a las 8 de la mañana vi que se podía ver en cuenta en sala. El cargo no procede. Obvio, hay horas que nos llaman la atención, pero tenemos que comparar, hacer promedio. ¿Cuántas veces el desecuenta es posterior a la resolución que se emite? Cargo 3 y 6. Intervención en nombramientos de ministro de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, prescrito, pero además nunca existe un ánimo patrimonial. Si esa es la duda. Es un ánimo moral. Cuestionable, no, el excelentísimo Pleno tendrá que decidirlo. No soy yo quien, pero está total y completamente prescrito en abril del año 2023. Cuarta sala, intromisión en causa en tramitación respecto a la segunda sala. Aquí faltó una investigación disciplinaria. ¿Cuál es la causa rol? Porque no se pone. 11.434 del año 2021. La pregunta, ¿qué
quieres integrar a la segunda sala? ¿Tiene poder don Luis Hermosillo Osorio? No. Pero les digo algo, para que todos estén muy tranquilos. Don Luis Hermosillo Osorio, según Oficina Judicial Virtual, no ha tenido poder en ninguna causa ante la Corte Suprema entre el año 2024 al año 2018. No tiene poder. No representa ninguna parte. Por tanto, la regla del 320 de hacer oído a una parte no da, no aplica. Pero puede decirse, bueno, pero también el 320 dice en el inciso final, hacer oído a instancias de parte a un tercero por influencia o a nombre de él. Entonces lo que hay que hacer es interrogar a Héctor Espinosa y sus abogados, que son las partes en ese procedimiento y que no constan en interrogatorio, y preguntarle, ¿usted le pidió al señor Hermosilla algo sobre la causa? ¿Le pidió que integrara la segunda sala? Porque el gran elefante blanco que está en esto, que tenemos un procedimiento que se está analizando WhatsApp y no se ha citado a declarar a Luis Hermosillo Osorio. Otra grave infracción y contradicción. Si él también está en las conversaciones, hay que preguntarle por qué hacía ese tráfico de WhatsApp. Dos ideas fuerzas más respecto a ese cargo. Artículo 105, ¿quién conforma las tablas? El presidente de la Corte Suprema. En el caso Rancagua se señaló expresamente cómo puede tener responsabilidad una ministra respecto a la conformación de una tabla si ella no la suscribe. Porque si llegamos a crear la teoría de que es una especie de gerente que firma cheques sin saber su contenido, no es sustentable. No es sustentable en un Estado de Derecho donde cada uno tiene sus responsabilidades y el COT asigna al presidente de la excelentísima Corte conformar las tablas. Y por último, la información que se entregó era reservada cuando le dice, hable con la niña, que ella haga que venga yo a la segunda sala, porque solo si le dice a la niña, Sergio Muñoz me va a dejar. No, fue una respuesta incómoda. Si esto está regulado, 217 del Código Orgánico de Tribunales, el auto acordado sin número del año 2001 que regula la subrogación, solamente subrogan a un ministro inhabilitado, el ministro de menor antigüedad que está en la sala con mayor número de ministros integrados. El día 9 de febrero del 2021 la segunda sala era sala completa, sin abogado integrante. Entonces, ¿qué habría que haber hecho en este disciplinario? Haber interrogado a todos los ministros de la segunda sala ese día. Si los llamó Luis Hermosillo Osorio, tienen un WhatsApp para poder inhabilitarse. Luego, los de la tercera sala, ¿quiénes eran? ¿Tenían el mayor número de integrantes? ¿Ella era la de menor antigüedad? No, era el excelentísimo ministro Carroza, la excelentísima ministra Rabanales. No hay nada. No hay infracción de norma. Inadecuado al mensaje, no se pueden responder ese mensaje. Es la obligación del nuevo Código de Ética claramente establecer esas directrices, porque se dan estos espacios que hay que terminar esas zonas grises. Por cierto, entrega información relacionada a Carabineros respecto a una supuesta filtración de sentencia, exhibamos el WhatsApp, por favor. Uno exhibe el WhatsApp y en el WhatsApp no hay, luego del mensaje como gracias, envío de audio, documento, fotografía respecto a un acuerdo, una sentencia u otro. Y uno puede decir, bueno, lo borró, no, sí lo voy a haber borrado. Pero ocurre que también el celebrity, que ha sido muy célebre en estos últimos tiempos, señala cuando uno borra, dice delete. Vean, foja 218. Entonces tienen que comparar la 111 con la 218. Y ahí cuando se borra el mensaje dice delete. Entonces, ¿qué podemos concluir? No hay mensaje, no hay cargo. Y el cargo donde hoy día subimos que al parecer hay un Word o algo, bueno, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el contenido? No da fe de su contenido, de la filtración. No hay mensaje, Su Señoría Excelentísima. Por eso tenemos que investigar estos hechos con mucho detalle, porque el periodista dice al parecer. Porque lo concluye, porque después dice, esto es muy importante, es reservado, gracias. Pero no hay nada que pueda permitir. Y lo último, Su Señoría Excelentísima, el cargo número 7, respecto a las irregularidades cometidas en 8 causas. Primero, respecto al criterio de antigüedad. La regla del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, Su Señoría Excelentísima, al humilde juicio de este litigante, es aplicable para los jueces unipersonales y ministros de Corte de Apelaciones. Si no nos entiende, que luego de la relatoría digamos que los promedios superan la regla del 160
del 162 del Código de Procedimiento Civil y no hay ningún disciplinario. Ninguno. Ningún disciplinario respecto a sentencias que se demoran 200 días, 300 días, 150 días, todos superando la regla del 162. Salvo que la regla sea solamente para la excelentísima ministra inculpada y para ningún otro excelentísimo ministro. Pero no solamente eso. Tampoco es aplicable para recursos de protección, porque el Código de Procedimiento Civil no es aplicable al auto acordado del recurso de protección. Toda la jurisprudencia lo dice. Pero luego, ese criterio de antigüedad no lo respeta la primera, la segunda y la cuarta sala. Hicimos ejercicio durante los años 2024, 2022 y 2023, es primera sala. No cumple el criterio de antigüedad, acuerdo, sentencia. ¿Y cómo se hace este ejercicio? Muy simple. Uno se revisa 3 días seguidos todas las sentencias emitidas por la sala y se mete a la oficina judicial virtual y hace un Excel y coloca al costado los acuerdos. Y los acuerdos, la fecha de los acuerdos, no conversan con la sentencia. Y yo me acuerdo que esto lo conversé en la casa y me dijo mi señora, pero Cristóbal, quizás hay unas sentencias de inadmisibilidad. Le dije, ya, hay que hacer aún mejor la pega. Sacamos todas las sentencias de inadmisibilidad, que uno puede decir que esas son más rápidas, corren más rápido, y solamente de fondo. Y no se cumple el criterio de antigüedad en la primera sala. La segunda sala lo cumple. Es más difícil investigarla porque no firman acuerdo por regla general. Me imagino que por materias penales se dicta sentencia en el acto. Y en la cuarta sala analizamos 2019, 2022 y 2024 y no cumplen el criterio de antigüedad, pero sí son los que están más cercanos. No podemos ser infieles a ese dato. Hay veces que cumplen, hay veces que no cumplen. Es cierto, pero no se cumple por regla general. Entonces a mí lo que me han preguntado los colegas después de ese cargo, Cristóbal, ¿cuál es la fila? Digo, ¿la fila de qué? No, la fila de los acuerdos, porque entonces me va a salir la sentencia aproximadamente entre el 28 de septiembre y el 30 de octubre, porque estoy en una fila de los acuerdos. Y yo le respondo, no, si el criterio de antigüedad no existe. Porque, a diferencia, hay otros tribunales, como el Tribunal Constitucional, que cuando llega a acuerdo, hay una fila, uno se mete a internet, tribunalconstitucional.cl, y se ven. Entonces existe contradicción. Se quiere aplicar a la ministra Vivanco la regla del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil y nadie lo cumple. Luego, me quedan 5 minutos. Perdón. Quedan 5 minutos, excelentísimo ministro. Tengo aquí el cronómetro. 5 minutos y termino. Ni un minuto más, si usted me permite. Excelentísimo ministro, es un cargo muy importante. Sobre minutos relatora le pido 5 minutos. Es que, ministro, lo exhibo. 1 hora 5. Lo suspendí por ir al baño porque alguien de ustedes lo pidió. 5 minutos, por favor. Es algo histórico, nos están viendo todos. Muchas gracias. Seguimiento de causa. Se cuestiona que la ministra Ángela Vivanco tiene un seguimiento respecto a la redacción de la sentencia, tiene una obsesión por preguntarle a los relatores qué pasa con las sentencias, tiene una obsesión para que las sentencias salgan rápido. Pero, excelentísimo ministro, si esto fue un mandato de la tercera sala, tienen 76 cartas que mandaba la ministra Ángela Vivanco a los relatores y los relatores parece que olvidaron estas cartas. Y está una resolución del Pleno del año 2023 que la mandató a hacer el seguimiento. ¿Y por qué no la denuncian por estas 76 cartas entonces? Porque todo esto es ilegal. ¿Eso queremos decir? No, porque era su labor. A tal punto que acompañamos la propuesta de la tercera sala a las jornadas 2024 reflexión del Pleno de la Corte Suprema. ¿Y cuál es la reflexión? Dice la tercera sala, no tenemos una norma de seguimiento de causa, es todo bien análogo al papel con lápiz grafito, necesitamos un sistema computacional de seguimiento de causa. Entonces no podemos matar al mensajero, no podemos denunciar antropofagia y practicar el canibalismo con la ministra Vivanco cuando derechamente a ella se le mandató esa labor. Cuestionemos si esa labor la ejecutó bien o no, si tuvo excesivo celo o no. Pero la labor existe y se tiene que absolver ese cargo total y completamente. Su señoría excelentísima, esto es un procedimiento que, como dijimos al inicio, abre la puerta
para que todos sepan cómo la excelentísima Corte Suprema juzga. ¿Qué valor e importancia le da al expediente? ¿Cómo pondera los testigos, con o sin rostro? ¿Cómo respeta su jurisprudencia? Y que nos siga mandando un profesor de la Universidad Católica esas famosas cartas del zigzagueo de la jurisprudencia. Es decir, si le da certeza a lo que escribe con su propia mano. También será un desafío respecto a los problemas éticos que se avecinan en toda la sociedad con los nuevos medios de comunicación. Les quiero agradecer la oportunidad de haberme escuchado. Espero haber estado a la altura de este desafío y si en algún momento mencioné a alguno de ustedes, quiero que entiendan que lo hice con la pasión que uno tiene que ejercer esta bella profesión que es ser abogado y que yo amo. Muchas gracias. Los alegatos se dan por concluidos. La Corte va a entrar en receso para deliberar y el veredicto le será comunicado en esta misma audiencia.